Buenas tardes. Esto está un poco alto, pero ya vas a llegar, ¿no? Pues bienvenidos a esta segunda charla cuaresmal. Hoy contamos con otro ponente de lujo. Bueno, dice, es el Padre Ignacio, que todos le conocemos, que ha venido muchas veces aquí. Y hablando con él fue que salió estas charlas. Porque le dije, bueno, a ver si con la oración, y empezó a darme un montón de ideas y al final pues se quedó en estas, ¿no? En estas 5. Y entonces le dije, pues a ver, si se va a hablar de San Benito, de la tradición benedictina, ¿no? Pues tendrá que venir un benedictino. Y me dijo, pues no sé a quién le vas a decir. Claro que iba a venir él. Y entonces, pues nada, haremos como el otro día. Tendremos este rato de la charla, después expondremos el Santísimo y, bueno, pues podremos orar con esa hoja que se nos ha repartido del Salmo y el Padre Ignacio se pondrá a confesar por si alguien quiere confesarse, aprovechando que tenemos un confesor extraordinario. Pues agradecerle al Padre Ignacio de verdad, que siempre viene con mucha alegría y con mucho gusto, a pesar de todas las obligaciones que tiene. Mañana es la Javierada de los religiosos. Monástica. Entonces, pues ha hecho un gran esfuerzo aquí, así que se lo agradecemos. Muchas gracias. Pues nada, una gran alegría volver a saludaros un año más para dirigir estas charlas que, si yo soy sincero, no me acordaba de que habían salido la idea hablando conmigo, o sea que está bien. Bueno, y vamos a hablar hoy sobre la oración en la tradición benedictina. Y yo sí que le subrayé a Jorge que no fuera la oración en San Benito, sino la oración según la tradición benedictina. Porque, como veremos, San Benito en la regla tampoco dice muchas cosas sobre la oración. No diseña un método propio, ¿no? Sí que hay, por ejemplo, un método ignaciano de oración que se dice, ¿no? De San Ignacio, que sobre todo lo diseña en los ejercicios, pero no solo. Sí que hay un método teresiano de oración de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Pero no hay un método, podríamos decir, benedictino en el sentido de que lo haya diseñado San Benito. San Benito, sobre todo, lo que escribe es la regla, que quería haber traído una regla y se me ha olvidado, pero bueno, la regla es un librito así chiquitito y poco gordo, o sea, tampoco es una cosa especialmente compleja de leer. Él escribe la regla y en la Santa Regla él diseña un modelo de vida monástica que es la vocación benedictina, ¿no? Ahí está compendiada la vocación benedictina. Hombre, y el experimento no le salió del todo mal, porque la orden benedictina es la orden que más santos ha dado a la Iglesia de la historia, o sea que mal no le fue a San Benito la cosa, ¿no? Bueno, ¿y en torno a qué 3 ejes diseña San Benito la vida del monje? Bueno, pues se podrían decir de muchas formas, ¿no? Por supuesto, en torno a los 3 ejes que son la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Por supuesto, en torno a muchas cosas, pero los benedictinos hacemos 3 votos cuando profesamos, ¿no? El primer voto que hacemos, pues como todos los demás, es obediencia. Otro voto que hacemos es un poco más raro, conversión de costumbres. ¿Y qué es la conversión de costumbres? Pues la conversión de costumbres es sencillamente todo lo que hay en nuestra vida que es parte de nuestro hombre viejo, para entendernos, pues todo eso ir convirtiéndose poco a poco, todas nuestras costumbres ir convirtiéndolas para que sean más acordes con el Evangelio. Dice San Benito en el prólogo de la regla, perducatum evangelii, bajo la guía del Evangelio, ¿no? El monje tiene que tiene que vivir su vida bajo la guía del Evangelio. Y el tercer voto que hacemos los benedictinos es el voto de estabilidad. ¿Qué es el voto de estabilidad? Pues el voto de estabilidad es tan sencillo como que la comunidad en la que uno entra es la comunidad en la que uno se queda toda su vida. Yo soy monje de Leire, entré en Leire y salvo que
nos vayamos a otro lado, salvo que mi comunidad desaparezca, salvo que haya que fusionarse con otros o lo que sea, pues yo seré toda la vida monje de Leire, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto de esa estabilidad benedictina? Pues el secreto de esa estabilidad benedictina es que uno tiene que estar estable en el Señor. Y en el fondo eso es lo que San Benito diseña a lo largo de toda la regla, que diseña sobre todo una vida con unos métodos ascéticos, ¿no? Con unos métodos en los que nos vamos trabajando a nosotros mismos, sobre todo el Señor, el Espíritu Santo con su gracia, nos va trabajando y así nos va haciendo más conformes a Cristo, ¿no? Y ese es, en el fondo, la conversión de costumbres, y la estabilidad y la obediencia van encaminadas a eso. Entonces, por eso se entiende que en la vida monástica la oración no son unos minutos al día, sino que la oración lo impregna todo el conjunto del día, ¿no? Y por eso San Benito no diseña un método específico de oración, sino que simplemente, y ahí es nada, le pone al monje en oración, ¿no? Dice también San Benito en el prólogo de la regla que el monasterio es una escuela del servicio divino, ¿no? Uno se matricula en esa escuela, uno entra en esa escuela y aprende a servir al Señor. Por eso no hay un método como tal de oración, es que es toda la vida la que se hace oración. Pero claro, si eso es así, ¿qué entiende San Benito por oración, no? Y cómo esa oración se sostiene en nuestro día a día. Pues sobre todo, San Benito entiende la oración con pocas palabras. La oración en San Benito no es una verborrea, ¿no? No, son pocas palabras. Incluso él, en su regla, habla poco de la oración. En el capítulo 20 dice que la oración tiene que ser humilde y tiene que ser pura y tiene que ser breve, ¿no? San Benito dice que si uno quiere orar, simplemente entre en el oratorio y ore. Y dices, vaya, pues me quedo igual que como estaba antes, ¿no? Y dice también San Benito que la oración no se prolongue si no es por un afecto, por una emoción especial del Espíritu Santo. También dice San Benito en el capítulo 52 que quien quiera orar, que lo haga sin estorbar a los demás. Y eso se entiende porque en aquella época, como pasa todavía hoy con mucha gente, ¿no? O sea, cuando se iba a rezar se hacía así como en susurros. Entonces, si alguien quiere rezar, pues que simplemente lo haga sin molestar a los demás, ¿no? Para que todo el mundo pueda rezar a gusto. Entonces, en San Benito lo que vemos es que, sobre todo, no se trata de hablar y hablar y hablar y hablar, sino que se trata de poner el corazón delante de Dios, de cultivar un gran deseo de buscar a Dios, ¿no? Dice también San Gregorio Magno. San Gregorio Magno es el primer discípulo de San Benito, se podría decir, que llega a ser papa, ¿no? De hecho, San Gregorio Magno es el biógrafo de San Benito, él escribe la vida de San Benito. Y San Gregorio Magno nos dice que la verdadera oración no está en el sonido de la voz, sino en los deseos del corazón. Eso dice San Gregorio Magno. Entonces, San Benito no quiere tanto una oración muy aparatosa, cuanto una oración verdadera, humilde, una oración del corazón, más que de las palabras, ¿no? También es una oración que es reverente y llena de confianza. Las dos cosas, reverente, con temor y a la vez llena de confianza. San Benito dice que hay que cultivar la oración con lágrimas. La oración con lágrimas. Y eso es una cosa muy llamativa para nosotros hoy en día, ¿no? Porque, no sé, no estamos como muy acostumbrados igual a llorar en la oración, pero San Benito, y con él toda la tradición monástica, incluso también la anterior a él, por supuesto, tiene muy claro que el hombre tiene que poner su corazón en una disposición de contrición por sus pecados,
el hombre tiene que tener en el corazón siempre el dolor de los pecados. Ya sabemos que no es un dolor malsano, ¿no?, de culpabilidad de la mala, de esta que te hace, pues hoy usando categorías más modernas diríamos, ¿no?, que te quita la autoestima, etcétera. No, no se trata de eso, pero se trata de que nosotros en nuestro corazón pues sí que tenemos que tener esa disposición de dolor por nuestros pecados, porque en el fondo porque estamos enamorados de Dios, ¿no? Y si estamos enamorados de Dios nos duele haberle ofendido. Es muy curioso, San Gregorio Magno, cuando está escribiendo la vida de San Benito, hay un momento dado en el que cuenta que uno de sus discípulos fue a ver a San Benito y le vio rezando y llorando. Y dice San Gregorio Magno, pero no lloraba de la misma forma que lloraba habitualmente, porque él había tenido una visión de que el monasterio lo iban a destruir. Y entonces eso a él le daba una amargura y lloraba. Pero es muy curioso eso de que no lloraba de la forma en que habitualmente lloraba. Se ve que San Benito habitualmente en la oración lloraba. Y lloraba por compunción, ¿no?, por un corazón contrito, por un corazón con compunción. Y entonces eso le llamó la atención a los discípulos, que le vieron llorando, pero no de la forma que habitualmente lloraba, ¿no? También podemos preguntarnos, pero entonces, ¿por qué San Benito al final, en definitiva, por qué no centra la oración en un momento al día, ¿no? ¿Por qué no nos dice, hay que rezar media hora al día, 1 hora al día, 3 horas al día? Bueno, porque podríamos decir que en la tradición benedictina la oración tiene como 3 patas, ¿vale? 3 patas. Una pata es la liturgia. Otra pata es la lectura de la Sagrada Escritura y el estudio de la Sagrada Escritura, que es lo que se llama la Lectio Divina, que alguna vez aquí ya hemos tenido ocasión de hablar de ello. Y otra pata ya es la oración personal, para entendernos, privada, ¿no? Para usar una palabra que se entienda fácil, aunque se critique un poco decir así a la oración, pero bueno. Entonces, al final, toda la vida del monje, como decíamos, está ordenada a poner el corazón en una disposición de oración. Porque, claro, es una vida de renuncia, es una vida de penitencia, es una vida de unión con Dios y todo eso engendra oración, ¿no? Y los 3 momentos fuertes son estos: la liturgia, la lectura de la palabra de Dios y su estudio, la Lectio Divina, y también la oración privada. Y además también toda la vida del monje, y esto San Benito lo dice muy claramente, es una vida de búsqueda de Dios. Y eso a mí me parece que es precioso, porque a veces pues uno se plantea, ¿no?, ¿cuál es el carisma de los salesianos? Pues el carisma de los salesianos es estar con los niños, ¿no?, y con los adolescentes y educarles. ¿Cuál es el carisma de las hermanitas de los pobres? Pues las hermanitas de los pobres, su carisma es estar con los ancianos que no tienen muchos recursos y atenderles. ¿Cuál es el carisma de los benedictinos? Y no sabemos qué decir, ¿no? Porque San Benito dice que lo que tiene que ver el abad en un novicio que quiere entrar al monasterio pone 3 condiciones. Y una de ellas es ver si de veras el novicio busca a Dios. Y ese yo creo que es el carisma de la vida monástica, buscar a Dios. Entonces, bueno, con todo esto lo que quiero decir un poco es que San Benito no fija un tiempo de oración, no fija un método de oración, porque lo que entiende San Benito es que toda la vida del monje tiene que ser una vida de oración. Claro, para que toda la vida del monje sea una vida de oración, tiene que ser una vida unificada. Tiene que ser una vida, como se dice también en terminología espiritual, con unidad de vida, ¿no? Obviamente, uno no puede rezar si en el corazón tiene celos, si en el corazón tiene envidia, si en el corazón tiene ira, porque no tienes un corazón sincero para presentárselo al Señor. Uno no puede rezar y no puede entregar verdaderamente su vida a Dios si en el corazón abriga
un deseo de poseer, ¿no? De poseer a los demás, de poseer cosas, no. Al final, tu posesión, tu riqueza, tiene que ser Dios, ¿no? Uno no puede rezar si no tiene el corazón limpio. Esto lo dice el Señor en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y así toda la vida monástica se configura para conseguir lo que los antiguos llamaban la pureza del corazón, que no es solamente una pureza de castidad, que también, por supuesto, pero bueno, es una pureza mucho más amplia, ¿no? Es tener una vida toda ella orientada hacia el Señor. Y entonces así la oración brota también espontánea en el alma del monje. Bueno, por ir un poco más a las tres patas de nuestra oración, liturgia, lectio divina y oración personal, y porque tampoco queda ya mucho tiempo, ¿no? Voy a centrarme un poco en esto. En la tradición benedictina, a la liturgia se le ha llamado Opus Dei. Es verdad que hoy en día Opus Dei suena a otra cosa, pero Opus Dei es como se ha llamado en la tradición benedictina a todo lo que tiene que ver con la vida litúrgica. Entonces, el Opus Dei, la obra de Dios, la liturgia del monje, sobre todo está formada por salmos, ¿no? Los monjes pues rezamos, igual aquí algunos también, pero laudes, tercia, sexta, nona, vísperas, completas, etc. Todo lo que está en la liturgia de las horas. Que si alguien no sabe lo que es, pues en típica película antigua en la que sale un cura a veces está con un librito, ¿no? Hoy en día ya no están con el libro porque están con el móvil, pero bueno, da igual, es lo mismo, ¿no? Es el librito en el que se iba rezando, ¿no? A veces era típico, incluso igual aquí los más mayores se acuerdan ver al cura paseando por la plaza rezando el librito, ¿no? Bueno, pues eso es lo que en ese libro se contiene la liturgia de las horas. La liturgia de las horas que va santificando el tiempo a lo largo del día. Al amanecer rezas una parte, a mediodía otra, al atardecer otra, antes de ir a dormir otra. Y es la oración de la Iglesia, es la oración que la Iglesia nos da no solamente a los monjes, no solamente a los curas, a todos los cristianos, porque la liturgia de las horas es la oración de la Iglesia, que también el Concilio Vaticano II animó a que los laicos también la rezaran. Pues la liturgia de las horas sobre todo está compuesta por salmos. Y los salmos son, el obispo que me ordenó a mi sacerdote, que también es monje, él dice que los salmos es la herencia que Dios nos ha dado a los monjes, el tesoro que Dios nos ha dado a los monjes. Y es verdad, porque uno cuando reza los salmos, pues aprende la espiritualidad del mismo Cristo, porque Cristo, como buen judío que era, él también rezaba con los salmos, ¿no? Y entonces uno pues aprende las disposiciones interiores de Cristo para rezar. También a lo largo de todo el año tenemos el año litúrgico. Ahora estamos en Cuaresma, preparándonos para celebrar la Pascua. Estará Adviento, estará Navidad, está el tiempo ordinario. Pues el fundador de nuestra congregación de monjes a la que pertenece Leire, él decía que el año litúrgico es el mismo Cristo. Y es verdad porque según va pasando el año, te vas configurando con Cristo de diversas formas. Ahora en Cuaresma, nuestro seguimiento de Cristo, nuestra vida cristiana, tiene los tintes propios de la Cuaresma. En Pascua tiene los tintes propios de la Pascua. Y así a lo largo de todo el año, ¿no? Y eso nos va configurando por dentro, porque nos va presentando a Cristo entero. Y vamos contemplando a Cristo bajo diversos aspectos. Y vamos entrando en ese misterio de Cristo, ¿no? Luego también tenemos la pata de la lectio divina, que es la pata de la lectura de Dios y de la escritura, no solamente la lectura, sino también el estudio de la palabra de Dios. La lectio divina, que en la tradición benedictina, en la tradición monástica, a ella le consagras por lo menos 1 hora al día. ¿Y cómo se hace lectio divina? Bueno, pues eso ya, si recuerdan, pues ya lo vimos hace, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, ¿no? Pero siempre está bien recordarlo. Primero, coger el texto de la Biblia, leerlo. Muchas veces, la primera vez que uno coge un texto de la Biblia, lo mejor es coger también un buen comentario que te ayude
a entender bien esa lectura, ¿no? Y a partir de la lectura, pues meditar el texto, rezar a Dios por lo que el texto nos ha dicho, entender bien lo que el texto nos dice, dejar que Dios nos hable a nosotros en el texto, ¿no? Es bien conocida la frase de San Jerónimo, que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y es verdad, porque al final nosotros de Dios conocemos lo que Dios nos ha dado a conocer. Y Dios nos ha dado a conocer sobre todo en la Escritura, ¿no? Bueno, entonces ahí también es un estudio, pero no es un estudio intelectual, es sobre todo un estudio de entender qué es lo que Dios me quiere decir. También cuando digo estudio, lo digo porque San Benito dice que sobre todo los que acaban de entrar en el monasterio, cuando tengan tiempo libre, lo que tienen que hacer es estudiar los salmos, porque los salmos había que sabérselos de memoria y había que poder recitarlos de memoria. Y eso en el fondo es muy sabio, porque no es solamente una cosa así de intelectualidad, o no es solamente una cosa de ponerse una medalla, ¿no? Yo me sé todos los salmos y aquí estoy yo que me los sé. No, no es eso. Es que llega un punto en el que cuando uno reza mucho los salmos y uno ya se los aprende, hay momentos del día en los que de repente te aparece un salmo en la cabeza, o te aparece un versículo de otro salmo, o un versículo del Evangelio, o lo que fuera, y son como regalos que te hace el Espíritu Santo para centrar tu vida de oración, para centrar tu día a día, son inspiraciones que el Señor te da. Pero claro, el Señor no me va a inspirar con un pasaje de la Escritura si yo no lo conozco, ¿no? Bueno, podría hacerlo, pero sería muy extraordinario. Y luego ya por último también tenemos la oración personal, íntima del monje. La oración íntima del monje que se ha alimentado de todo lo anterior y que ya es un momento en el que simplemente te pones en presencia de Dios, puede ser en el sagrario, puede ser en la celda, nosotros a las habitaciones les llamamos celdas, puede ser comiendo, puede ser donde sea, que el Señor de repente pues te toque el corazón. Pero para eso también necesitas reservarle unos tiempos, ¿no? Reservar unos tiempos en los que muchas veces la frontera entre la lección divina y entre la oración personal no es muy definida, porque muchas veces la oración personal irrumpe cuando tú estás haciendo lección divina. O hay veces que tienes un tiempo más para oración y uno está más seco y en el fondo lo que hace también es leer, ¿no? Bueno, pues sí, todo ese tipo de cosas ocurren, pero para todo eso, el San Benito en la regla pues nos da esas ideas, que la oración personal, íntima, tiene que ser humilde, tiene que ser devota, y también dice San Benito que tiene que ser breve y pura. Todo eso lo dice San Benito en el capítulo 20 de la regla, ¿no? Breve y pura, salvo por inspiración de la gracia, que entonces sí, la oración se prolonga. Pero bueno, ya veis que en el fondo me parece a mí importante resaltar que en el método benedictino de oración, sobre todo lo que hay por parte de San Benito es mucho interés en ordenar bien la vida, ordenar bien el corazón, para que ese corazón esté orientado hacia Dios, esté purificado, se vaya limpiando de todo lo que nos va sobrando, esté libre de doblez, esté libre de envidias, de deseo de contiendas. Y toda la primera parte de la regla de San Benito es pues formas de tener el corazón limpio, el silencio, la humildad, los instrumentos del arte espiritual, que dice San Benito, que es una lista de 72 máximas, empezando por los 10 mandamientos y siguiendo por muchas más cosas, para que el monje trabaje. Son instrumentos, son herramientas que el Señor tiene que ir usando para trabajar. ¿Para trabajar qué? ¿La carpintería? No, para trabajarse el corazón. Entonces San Benito lo que quiere sobre todo es ordenar una vida en la que de veras se busque a Dios. Una vida de estabilidad en Dios. Una vida de aprendizaje en el monasterio. Luego tenemos el grandísimo
la grandísima escuela de oración que es la liturgia de la Iglesia, que es la espiritualidad común de toda la Iglesia y que para toda la Iglesia, pero especialmente para nosotros los monjes, es fuente de nuestra oración también, porque claro, ¿cuántas veces la Lectio Divina la hacemos con los evangelios de la misa del día y con las lecturas de la misa del día? ¿Cuántas veces también las oraciones del misal, las oraciones que acabamos de decir ahora en misa, son también fuente de nuestra oración, aprendemos de ellas? Entonces, la liturgia de la Iglesia nos da un marco objetivo, un marco de oración que no es siempre estar dándome vueltas a mí mismo, sino que me pone algo de referencia, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, la lección divina, para también conocer a Cristo en las Escrituras, conocer lo que Dios me quiere decir y poder gustar la palabra de Dios yo también, ¿no? Y aprendérmela y yo configurarme con la palabra de Dios. Y fruto de todo eso es también ya la oración personal, que en el día a día también tiene que tener sus ratos bien definidos, su tiempo al que te dedicas solo a eso, que además es un tiempo, que esto es una cosa importante, no es tiempo libre que yo dedico a Dios. El tiempo de la oración es tiempo que yo libero para estar con Dios. Yo tengo que liberar el tiempo para estar con Dios, ¿no? Porque el tiempo libre no cae del cielo, por lo menos a mí no me cae del cielo, ¿no? Hay que liberar el tiempo. Y eso también es una ascesis, porque es parar con lo que uno está haciendo para poder dedicarse a Dios. Bueno, y esa sería un poco la oración en la tradición benedictina. Ahora, para el rato de exposición del Santísimo, he preparado esta pequeña hoja con el Salmo 102. El Salmo 102, claro, yo ya he dicho que los monjes nos dedicamos mucho a rezar con la liturgia y la liturgia está formada sobre todo por salmos, ¿no? Pues el Salmo 102 me parece que es un salmo maravilloso para Cuaresma. ¿Por qué? Porque es un salmo que habla de la misericordia de Dios. Y yo creo que en Cuaresma todos nos fijamos a veces, pues eso, pues rezamos el Vía Crucis, hacemos ayuno, abstinencia, damos más limosna, nos dedicamos más a la oración. Y en el fondo la Cuaresma un poco nos confronta con lo que somos nosotros mismos, ¿no? Con nuestra pequeñez. Y nunca está de más pues meditar sobre la misericordia de Dios. Y este salmo es un himno a la misericordia de Dios. Entonces yo os animo a que lo leáis con calma, lo meditéis delante del Señor. Este salmo tiene frases que son preciosísimas, ¿no? En el versículo 10, por ejemplo, no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo de la tierra, levanta su bondad sobre los que lo temen. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. ¿Cuánto dista el oriente del ocaso? Infinito. Pues así aleja Dios nuestros delitos, ¿no? Bueno, pues creo que es un salmo bonito para poder ponernos en presencia de Dios. También es un salmo bonito para entender en este tiempo de Cuaresma que la Iglesia nos recomienda tan encarecidamente que acudamos también al sacramento de la confesión. Pues muchas veces podemos tener la sensación de que el sacramento de la confesión es también pues una pequeña sala de tortura, ¿no? Bueno, pero con este salmo creo que nos ayuda también a descubrir la verdad del sacramento de la confesión, que es un encuentro con la misericordia de Dios. Es un encuentro con el Dios que aleja de nosotros nuestros delitos tanto como dista el oriente del ocaso, ¿no? Y en el versículo 13, como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. Bueno, pues me parece que es un salmo bonito para poder ahora meditar delante del Señor, para darle gracias por su misericordia, para poder también contemplar nuestra vida a la luz de la misericordia de Dios. Y también creo que es un salmo bueno para poner el gusanillo y que todos los aquí presentes cojamos más amor a rezar con los salmos. Porque si en nuestra oración personal incluyéramos el rezo de los salmos, también pues creo que entraríamos en otra dimensión, ¿no? Bueno, pues con todas estas
con todos estos deseos en el corazón, expondremos ahora al Santísimo y ponemos nuestro corazón delante de Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues yo creo que ha sido bastante claro, ¿no? Uno puede pensar, pero es que yo no soy benedictino, ¿eh? Yo no estoy llamado a vivir en un monasterio. Los que estamos aquí no estamos llamados a vivir en un monasterio, ¿no? Bueno, a ver, igual alguno. Bueno, igual alguno, dice, igual alguno, ¿eh? Pero lo que nos ha dicho, pues sí que nos ayuda, porque en el fondo los consagrados tienen una misión importante de recordar al mundo lo importante que es Dios, ¿eh? Y de recordárnoslo, porque a nosotros a veces vamos por ahí corriendo y nos olvidamos de Dios, ¿no? Entonces, nuestra vida está hecha para Dios y entonces tenemos que tener todo nuestro corazón hacia Dios. Quizá en un monasterio sea más fácil, aunque también hay tentaciones, ¿eh? Y está el demonio ahí también metiendo ahí un poco caña. Pero lo que nos recuerda es precisamente eso, que toda nuestra vida es para Dios y que si ordenamos bien nuestra vida, pues podemos lograr esa presencia constante de Dios, que es de lo que se trata. Cuidando, pues eso, la vida litúrgica, pues no solo la Eucaristía, sino la liturgia de las horas que va santificando el día, como nos ha dicho. Son como pequeños recordatorios. Oye, que tengo que estar con Dios, ¿no? Que eso, la liturgia de las horas, como ha dicho, no es solo para los monjes ni para los sacerdotes, que lo recomienda la Iglesia para todos, ¿eh? Luego, la palabra de Dios. No hacemos más que insistir aquí. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Rezar y estudiar, ¿eh? Entonces, pues hacer esa lección divina, alimentarnos de esa palabra, porque luego, pues en la oración personal, y me ha gustado esa frase, que no es un tiempo libre que dedico a Dios, sino liberar tiempo para estar con Dios, ¿eh? Que nosotros a veces pues dejamos las cosas de Dios para última hora, ¿no? Pues liberar tiempo para estar con Dios. Y eso pues te va a ir alimentando el alma para que a lo largo de tu día a día pues puedas estar con Él, ¿eh? Así que yo creo que esas han sido las ideas, ¿no? Más o menos. Y lo que se vive en un monasterio también lo podemos aplicar, salvando las distancias, a nuestra propia vida. Así que muchas gracias, ¿eh? Y nada, pues ahora expondremos el Santísimo y lo que nos ha dicho del Salmo, pues que podamos contemplar el Salmo. Se va a poner a confesar, por si alguno quiere confesar.